Bueno, pues más de 6 meses después de que hiciéramos la última entrevista a la presidenta del Cabildo, a Dolores Corujo, hoy vamos a hacer con ella un repaso del curso político que termina en el mes de agosto. Va a ser la última entrevista que hagamos en esta entrevista especial dentro del Café de Periodista, y también damos las gracias a toda la audiencia fiel y también importante que tenemos por haber estado durante este año con nosotros. Doña Dolores Corujo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, doña Dolores, es verdad que lleva usted mucho tiempo sin venir por aquí. Es verdad que dicen que no ha ido tampoco a muchos otros medios de comunicación. Algunos están diciendo ya que usted tiene el síndrome de la Moncloa, doña Dolores. Bueno, yo creo que el tratamiento en cuanto a la información a los medios de comunicación siempre tienen toda la información que requiere en la actividad política y en las decisiones que adopta el gobierno. Como saben, después de los consejos de gobierno se da también debida cuenta a los medios de comunicación a través de las notas de prensa, canutazos y demás, pero ha sido una actividad tremendamente intensa, y cuando uno comparte un ratito como el que tenemos la oportunidad de disfrutar hoy, pues lo haces con la serenidad, con la tranquilidad de poder informar en la medida de lo posible de todos los asuntos que seguro que es de Pero interés. suele ocurrir, presidenta, y se lo digo con cariño, que cuando uno llega al poder, al principio, pues parece que, en fin, tiene más posibilidades de estar con la gente, de hablar, de ir a comprar, hacer el día a día de una persona normal. Pero a medida que se va metiendo en los problemas que tiene, en este caso, un cabildo, pues ya parece que el día a día usted está tratando otros problemas que tienen mayor importancia y parece que le molesta, ¿no? El tratar, por lo que muchas veces consideran ustedes, pues temas banales o temas que no tienen el suficiente peso para dedicarle el tiempo, ¿no? ¿Eso ocurre? No, vamos a ver, uno siempre intenta y dentro de la dinámica propia tremendamente intensa hay muchas renuncias, lo he dicho siempre. Cualquier persona de la ideología que sea, que da un paso al frente y que además le animo, especialmente a las mujeres, en que afrontemos la responsabilidad en el ámbito político, sin duda la renuncia existe. Tu tiempo ya pues lo disponen otros. Usted ya, por ejemplo, no va al supermercado, ¿no? Yo la verdad que tengo muy poco tiempo para dedicarme a mí misma y a la gente que uno quiere. Pero sí que siempre estar ubicado, saber quién eres, de dónde vienes. Y la importancia de un problema que tiene alguien, tienes que ponerte siempre en el lugar de esa persona, al margen de que nuestra obligación es responder a los problemas generales, pero también no se puede dar una solución a un problema general si no eres capaz de centrarte y ponerte en el lugar del problema particular de Presidente, alguien. me va a disculpar que hagamos algunos temas que a lo mejor ya no son candente actualidad, pero como llevamos tanto tiempo sin entrevistarle, pues le vamos a hacer un pequeño repaso de algunos temas, pero rápido, por favor, para ver si podemos tratarlo. Usted precisamente se le ha acusado de ser una persona más papista que el Papa en el tema de la pandemia. Se ha dicho que usted es la que influye sobre el Ejecutivo Canario para que subiéramos a niveles los máximos que pudiéramos siempre, a pesar de que muchas veces, por ejemplo, como ahora mismo ha ocurrido, que no han subido al nivel 2, pues comparativamente con otras islas, como el Hierro, por ejemplo, pues podríamos estar en un nivel 1. Es verdad que usted siempre ha sido bastante, digamos, de las personas que han pedido ser lo más restrictivo posible en el tema del uso de la cultura, el uso del deporte, cuando hemos estado en pandemia. Bueno, estamos en pandemia. Bueno, la verdad, sí. Quiero serte honesta, sí. No sabía que se había dicho sí, eso. Pues se dice. No lo sabía, pero sí voy a decir con claridad la situación que ha vivido la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote en la primera ola, ahora ya estamos en la quinta, en la primera ola, bueno, tuvimos 9 personas que desgraciadamente fallecieron producto de la enfermedad. La segunda ola, que fue cuando estábamos el pasado mes de agosto, que nos colocamos en 800 contagios por 100.000 habitantes, ya hubo una situación preocupante, fallecieron 4 personas, pero desgraciadamente la festividad propia de las Navidades fueron días dificilísimos, horribles. Tanto fue así que fallecieron 30 personas en apenas un mes y 10 días. Tengan en cuenta que el Hospital de Lanzarote tiene la respuesta que tiene, infraestructuras que hoy debatimos, si evidentemente deben ser ampliadas, entiendo que sí, que debe haber una mejora significativa, pero es la realidad que teníamos en ese momento y que tenemos en este momento. Tuvimos que desplazar a pacientes
de la UCI, enfermos de COVID al Hospital Negrín, y tuvo que venir personal sanitario especializado de la Candelaria a la isla de Lanzarote. Pero sí quisiera colocar este comentario que acabas de hacer con criterio puramente de objetividad. La realidad de hace 6 meses no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Primero porque el proceso de vacunación, afortunadamente, en Canarias, y permíteme que le diga, en la isla de Lanzarote, ha sido extraordinario. El trabajo que ha hecho toda la enfermería y todo el equipo técnico y sanitario del hospital. En Lanzarote no hay un enfermero en paro, como digo siempre, porque hicimos una previsión y una planificación previa. ¿Qué quiere decir con esto? El criterio de la fase del pase de una u otra lo determinan los servicios técnicos, los equipos que asesoran al gobierno. En ningún caso es un criterio político. ¿Usted no influye? No, nosotros lo que hacemos es conocer la situación. Si me conoces, sabes perfectamente que hago un seguimiento exhaustivo de todo lo que tenga que ver con nuestra isla y, por supuesto, de la situación sanitaria. En lo que he pedido fueron más medios, lo conseguimos, apoyo técnico cuando fue necesario, derivaciones cuando fue ya urgente, y sobre todo cada uno de los niveles de fase tenga en cuenta que son contextualizados en el momento en el que se vive. Hoy Lanzarote puede decir que dentro de muy poco estará el 70% de la población, de lo que llamamos población diana, vacunada. Todos conocemos a un chinijo, una chinija que de 12 a 13 años ya les están llamando para que se vacunen. Y ese sí que ha sido me vas a permitir la expresión, la obsesión que he tenido durante todo este tiempo. Lo que usted, por ejemplo, considera que ha sido acertado el que no hayan pasado a fase 2, cuando la situación, por ejemplo, lo de la presión sanitaria, objetivamente hospitalaria en Lanzarote, es prácticamente nula. Es que la situación sanitaria o de la presión es uno de los indicadores, pero como bien sabes, se miden otros más. La incidencia en los de mayores de 65 años, sobre todo de aquellas personas que existen, que tenemos, bueno, pues que hay un movimiento afortunadamente no tan grande en Lanzarote, pero sí que hay personas que no se han querido vacunar y que eso siempre supone un riesgo importante. Pero quiero decir, el criterio, ni el virus lo trae un gobierno, ni para todo un planeta, ni las decisiones que adopta Canarias, España, Europa o Estados Unidos son distintas, son todas las mismas, y que a veces se entienden mejor, a veces se entienden peor, pero yo creo que es más la capacidad de explicar del propio gobierno con todo el equipo técnico que de una presidenta del Cabildo, lo que he tendido siempre en la mano y seguiré tendiéndolo, porque cuando hablamos de salud pública, por encima de eso no puede haber nada. Querer hablar de salud pública, de garantizar la seguridad de nuestra gente y también de quienes nos visitan y reactivar la economía es los objetivos más importantes que nos hemos marcado durante todo este tiempo. ¿Cree que el presidente del gobierno de España, que por cierto va a venir de vacaciones casi seguro a la isla de Lanzarote en los próximos días, se equivocó, se precipitó, y más en su teoría de que usted es bastante en esto conservadora, levantando el estado de alarma y luego anunciando que poco menos que se podía ya andar sin mascarilla por los espacios libres? Voy a decir algo con absoluta claridad. Yo creo que la oposición que ha tenido el gobierno de España es incomparable con el resto de oposiciones de cualquier país europeo. Y lo digo porque la situación de no queremos el estado de alarma, tenga en cuenta que ni siquiera en los últimos momentos se pudo hasta prorrogar, porque había una contestación por parte de muchas comunidades autónomas en las que se negaban al mantenimiento de la misma, y sin embargo cuando la situación se complica parece que es el gobierno de España quien tiene que tomar la decisión, cuando por la Constitución y por las normas que nos hemos dado, cualquier comunidad autónoma puede solicitar al Congreso de los Diputados que se declare su estado de alarma en la misma, por los indicadores obviamente sanitarios que requiera. Por tanto, yo creo que es un debate que me da mucha tristeza, que cuando se habla de vidas, cuando se habla de una situación tan difícil y complicada que está atravesando el mundo y nuestro país, y en la parte que a mí me corresponde, en la isla de Lanzarote, hayamos tenido o hayamos intentado utilizar políticamente una situación tan Pero se precipitó, extraordinaria. quizá, digo porque hay oído a algunos presidentes de comunidades autónomas, incluso del Partido Socialista, que en fin, que consideran que se podría haber ampliado un poco más el estado de alarma hasta que se hubiera llegado a un grado de vacunación mayor.
Bueno, pues si partimos de esa tesis, que yo no la comparto, entonces ¿cómo es posible que hayamos luchado desde España? Porque fue España la ministra de Turismo la que solicitó el certificado Verde. COVID, el certificado verde que te permite la movilidad en el conjunto de Europa. ¿Cómo le dices tú a los mercados emisores, nuestros principales mercados emisores, puedes visitarnos, puedes venir y al mismo tiempo solicitar la declaración del estado de alarma? Creo que es una contradicción en sí misma. ¿Cuál era el objetivo del gobierno de España? El proceso de vacunación y llegar al 70%. ¿Lo estamos logrando? Sí, ese es el único objetivo. Y demostrarle al mundo que Lanzarote es un destino seguro. Y además agradecer al presidente del gobierno de España que vuelva a elegir Lanzarote. Muchos lugares en España quisieran tener la oportunidad que tenemos nosotros de que puedan visitarnos presidentes en la actualidad, el presidente del gobierno de España, como también el presidente de Zapatero, que tiene su segunda residencia aquí. Eso es tan bueno para Lanzarote, un destino que se promociona, y es una promoción que siempre digo es gratuita. Por tanto, muy agradecida en ese sentido. Yo sé que usted no puede decir mucho del tema del programa que tiene el presidente del gobierno de España cuando llegue a Lanzarote, pero ¿tiene alguna visita oficial con el Cabildo? Yo al presidente del gobierno de España lo que quiero y deseo es que disfrute de nuestra isla y de un descanso absolutamente merecido. Han sido, de verdad... Pero no hay nada previsto. Hay meses complicados, siempre hay previsiones, pero lo que me gustaría es que disfrutara de la isla, de su familia. Ya cuando vino la última vez, hizo una visita institucional, si no me equivoco, ¿no? Sí. Al Cabildo de Lanzarote. Bueno, vamos a temas económicos que quizás, Presidenta, sea lo que más ahora ocupa y preocupa a la gente, además del virus, evidentemente, pero está todo íntimamente relacionado. El verano, a pesar de que se está notando un movimiento turístico importante, sobre todo en las últimas semanas en el aeropuerto de César Manrique, lo cierto es que, según nos comentan desde la patronal turística, las ocupaciones de hoteles y apartamentos sigue siendo bastante baja, en torno entre el 35 y 40% en estos momentos. La verdad es que nosotros en mayo nos creíamos que íbamos a estar mucho mejor, pero la verdad que como la pandemia nos ha abandonado, en este caso en los países europeos, pues las cosas no están nada claras, ¿no? Estamos en un vaivén, estamos en una montaña rusa, un día estamos muy bien, otro día muy mal, a nivel turístico. ¿Usted cree que ha sido un poco, digamos que hemos sufrido un poco un revés porque no se han cumplido las previsiones de hace 3-4 meses, que creíamos ya que en el mes de julio, agosto íbamos a tener ocupaciones importantes? Bueno, en primer lugar, yo creo que han habido en estos 2 años 2 hechos fundamentales. Primero, centrarme en la gestión de la pandemia, sí. Y segundo, centrarme en la gestión de la reactivación económica. La reactivación económica, siempre pongo un ejemplo, si alguien no sabía cuál era el concepto, me refiero tan cercano, tan palpable de lo que es la globalización, sí. El virus nos ha aterrizado. Lo que ocurre en China, lo que ocurre en Estados Unidos, a la semana ya ocurre en España, en toda Europa, en el mundo y por supuesto en Lanzarote. Esa es la principal reflexión, entre otras cosas que espero y deseo que hayamos aprendido, ¿no? Creo que en la Semana Santa, no era muy alentador la situación de que este verano pudiese ser mejor que el anterior. Yo he compartido y comparto muchas mesas de trabajo con los agentes sociales y económicos para analizar sobre todo la situación y proyectar y planificar todos los recursos y fondos que van a venir, que son cantidades ingentes de dinero que nos va a permitir cambiar nuestro modelo económico que tanto se ha hablado de él. Ahora hablaremos de Pero las es importante ayudas, ¿no? decirle, la situación es mucho mejor que la que pudimos imaginar. ¿Estamos en niveles de ocupación previos a las de 2019? No, pero sin embargo, si yo te hablara de la cuenta de resultados económicos de nuestra principal empresa pública, de los centros de arte, cultura y turismo, te digo que tenemos datos del 80% en este momento, igual que en el año 2019, previo a la pandemia. Luego la movilidad de cómo se está, no hay ni un coche de alquiler, las villas están todas ocupadas, determinadas infraestructuras extrahoteleras también, y en el tema hotelero efectivamente estamos en torno a un 40%. Sí es cierto que ellos prevén y preveemos
que de cara a nuestra temporada alta, que es la de invierno, se incrementará de forma significativa. Siempre con la prudencia propia de aprender cada día un paso más ante la situación de pandemia que sufrimos, ¿no? Pero yo soy bastante optimista. Presidenta, ¿le ha servido algo el informe de los 3 economistas famosos para solventar mejor la situación? Mucho, yo estoy muy agradecida. Yo estoy tan agradecida de tanta gente. Mire, Jorge, le voy a decir algo con sinceridad. Hay tanta gente que viene a Lanzarote, que disfruta de sus vacaciones aquí, tremendamente influyente, con muchos recursos personales, que se han puesto a disposición de la presidenta para colaborar y ayudar con los agentes económicos en nuestra isla, que sinceramente ojalá la oportunidad que he tenido de apoyo, de asesoramiento, de recursos. Hemos tenido una reunión recientemente gracias a ese equipo de profesionales economistas para mejorar la conectividad, mejorarla, no conseguirla, la conectividad de los 4 principales turoperadores del mundo que están en Estados Unidos y facilitar a través de Canadá una conexión directa con Lanzarote. Al igual que ellos también pusieron a nuestra disposición pues agencias específicas pues de turismo premium, de personas que quieren venir a Lanzarote, pero con una experiencia única. Y son cambios de modelo que también debemos aprender y mejorar, porque eso repercute directamente en la calidad de vida de nuestra gente, porque mejoran su salario. Y yo creo que es el camino de colaboración público-privada que hemos alcanzado en estos momentos. Aprender siempre de todo el mundo, sobre todo de quienes sean los mejores. Yo creo que el talento, cuando decimos vamos a retenerlo, nuestro talento, aprendamos del nuestro, aprendamos de otro, porque eso es lo que te permite crecer y ser más competitivo en un mercado que ahora, si cabe, es todavía más complicado, más ¿no? complicado, exacto. Hay gente, y una de las principales críticas también que se le ha hecho, Presidenta, es que el Cabildo de Lanzarote ha sido el último de Canarias que ha podido prestar ayuda a sus empresas, ¿no? En este caso ustedes lo anunciaron en el mes de febrero, si no me equivoco, y todavía hoy, a día de hoy, todavía los autónomos y pequeñas empresas de Lanzarote no han podido cobrar esas ayudas. ¿Alguna autocrítica? Mira, esto es curioso. Es curioso porque primero se inició todo el procedimiento y el retraso que hubo fue en función de las alegaciones que presentan los grupos políticos que critican el retraso. Si tú presentas alegaciones, por cierto, que me parecieron muy buenas y que fueron no solo consideradas, sino aprobadas, implica que el trámite sea más largo. No somos el único cabildo, hay cabildos que no lo han hecho. No, hay cabildos que no hicieron el procedimiento de ayuda a las pymes y a los pequeños autónomos. Y el Cabildo de Lanzarote además ha sido todavía más ambicioso, porque las ayudas que nosotros tenemos para nuestros autónomos y pequeñas empresas es las más flexibles de todo el conjunto de Canarias. Y no solo pusimos 6 millones, como estaba previsto inicialmente, sino que duplicamos a 12 millones de euros. Y creo honestamente que llega en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque el gobierno de España puso 1.144 millones de euros para Canarias y para nuestras pymes también en Lanzarote a disposición en su ayuda. Quiero decir que en el momento de esta travesía, que como digo es resistir ante un momento tan complejo, van a tener unos fondos y unos recursos extraordinarios por parte de la administración pública. Nuestro tejido productivo, que es el que genera de verdad el empleo directo en nuestra tierra, en nuestro país, son las pymes y van a tener y tienen, ya están tramitándose todas las ayudas a través de la Cámara de Comercio, que además agradezco el extraordinario trabajo del esfuerzo en la contratación con el apoyo del Cabildo del Gobierno de Canarias para que sean los más ágiles posible. Siempre he partido de algo, el criterio de solidaridad en función de la realidad que tenemos. Europa fue extraordinariamente sensible con España porque fue uno de los países que más sufrió por nuestra dependencia del turismo. Nuestro país lo ha sido con Canarias y Canarias lo está haciendo con Lanzarote también en materia de la financiación de las pymes. No representamos ni el 7% del conjunto de la población en Canarias, Lanzarote, y sin embargo es la isla que más se ha beneficiado en torno a un 14%. Y decimos, ¿por qué? Porque es de las que más hemos sufrido la crisis económica producto de la sanitaria.
Efectivamente, doña Dolores, las ayudas del Estado han sido importantísimas y van a ser las más importantes que se van a dar para toda Canarias y para todo el Estado, ¿no? Y en concreto en Canarias, como usted bien dice, va a ser una de las regiones más beneficiadas, precisamente porque también ha sido una de las que más ha sufrido la crisis por su dependencia turística. Pero en el tema de las ayudas del Cabildo, lo que quiero decir, Presidenta, es que, a ver, yo siempre he dicho, ¿no?, que tampoco el Cabildo puede salvar las empresas de Lanzarote porque no tiene ni capacidad ni puede hacerlo, ¿no? Pero es verdad que, hombre, algo de tardanza sí ha habido, Presidenta. Sí. Han pasado un año ya y 6 meses que llevamos con la pandemia, ¿no? Desde el mes de marzo. No, pero no podemos contar, primero, no podemos contar ese tiempo en absoluto, porque ten en cuenta... Hombre, San Bartolomé, que usted lo dirigió hasta hace poco, es que yo tuve, dedicó... Y así dejaré el Cabildo. Y así dejaré el Cabildo. Dedicó en los primeros meses de la pandemia una ayuda. Fue el primer ayuntamiento de Canarias. Es un ayuntamiento organizado, el primero, por buena gestión, que es lo que desgraciadamente yo no he heredado. Poco se ha hablado de cómo me encontré el Cabildo por dentro, Jorge. No, hombre, usted se ha encargado de hablar ya mucho de eso. Bueno, lo he intentado. He intentado explicar la situación, porque para poder entender la situación hay que hacer mucha pedagogía, pero sobre todo, siempre digo, no con un criterio que se pueda manipular, sino objetivo. Nosotros tuvimos que liquidar el ejercicio presupuestario y aprobar nuestro presupuesto en tiempo y forma, cosa que no se hacía desde hace 10 años, en enero, en disposición, luego en la exposición pública, las alegaciones, todo el trámite administrativo. ¿Qué quiero decir? Me hubiera gustado hacerlo antes, como todo, pero el Cabildo está, y el Cabildo apoya a sus empresas como nadie. Tantos así que son 12 millones de euros, pero no serán los únicos, si es necesario además incorporar otro tipo de financiación. Hemos también puesto un plan estratégico de rescate al ámbito cultural. Lo hemos hecho también con complementos de subvenciones a las entidades deportivas que peor lo han pasado, producto de la situación que vivimos. Hemos estado al día, pero fíjese, es tan distinto la manera de gestionar una crisis tan dura y tan brutal como la que estamos viviendo, y me refiero como la que se gestionó en el año 2008-2009. Si no hubiéramos tenido la articulación de la medida de los ERTE, imagínense cómo estaríamos viviendo en la isla de Lanzarote, cuando nuestro nivel de dependencia hacia el turismo y el sector servicio es total. Son mecanismos que agradezco sinceramente al gobierno de España, y también felicito al gobierno de Canarias y a su presidente, porque además de los ERTE, ese 30% de personas que ya que veían mermados sus ingresos, han sido complementados por parte del gobierno de Canarias, además de las ayudas de emergencia social. Hay ayuntamientos en la isla que pudieron articular medidas a sus pequeños comercios o a sus pequeñas empresas. El único, San Bartolomé, una administración bien gestionada. Ningún otro ayuntamiento pudo hacerlo. Por eso dije, no se preocupen, que el Cabildo estará a la altura, y además el Cabildo les ayudará a ustedes. Y eso es lo que es eso, no por falta de voluntad, sino por voluntad política me refiero, sino que las administraciones locales pues no han tenido las estructuras organizativas necesarias. El Cabildo será igual o mejor gestionado que el Ayuntamiento de San Bartolomé. Ese es mi compromiso, no tengan ninguna duda. Doña Dolores, es verdad que usted ya ha dicho varias veces que se encontró un Cabildo muy mal gestionado, con muchos problemas en fin, para sacar los temas adelante. Pero esto está viendo, doña Dolores, que un año puede servir como excusa para para justificar cosas que a lo mejor usted no ha podido hacer por lo que fuera. Pero ya estamos en el segundo año. El tercer año también vamos a echarle toda la culpa de lo que pasa mal en el Cabildo a don Pedro Sanguinés. No, yo no responsabilizo ni pretendo echar la culpa. Yo lo que hablo es de la verdad, aunque duela. A mí lo que me resulta extraño es que soliciten un pleno extraordinario y se convoque un pleno extraordinario para hablar de planeamiento en la isla de Lanzarote. Usted me va a permitir que yo le diga, es decir, ahora se ha dado cuenta que no se ha hecho absolutamente nada en materia de ordenación en la isla de Lanzarote, 10 años después de una ineficacia, incapacidad absoluta. Justo ahora estamos hablando de que estamos en pandemia. Llevo 2 años de gobierno, 2 años de gobierno, y solo tuve 5 meses con un verano por medio y unas navidades antes de la declaración del estado de alarma, y pretende que en 6 meses de gestión se resuelva lo que no hizo en 10.
entienda que no es una cuestión de responsabilizar, que lo es una cuestión de no se puede reivindicar un legado que no existe. El lunes le decía en un pleno ordinario que se celebró en el Cabildo, me gustaría, y invito a través de este medio, que me presenten un solo proyecto que haya dejado el anterior gobierno y el anterior presidente hecho. Un solo proyecto, informado, un proyecto técnico. No había nada. Lo que habían son presentaciones de PowerPoint y una campaña publicitaria sin precedentes. Y 100 millones de euros que le dejó en las arcas, ¿no? Es que los 100 millones de euros no es nada positivo. Eso es un fracaso. El que alguien diga, le he dejado 100 millones, quiere decir que en 10 años no fue capaz de gestionar 100 millones de euros. Hombre, algo lo tenía previsto invertir en estos años. ¿En dónde está el proyecto? Si me lo dice, me lo da, a lo mejor lo localizo, pero es que no hay nada. Presidenta, de todas maneras, esto tenía dentro de los bloques que teníamos previsto preguntarle del tema territorial, pues ya que usted lo ha sacado, pero de todas maneras, Presidenta, más allá de que ha sido un fracaso político en general, porque usted también ha gobernado con Pedro Sanginés en 2 ocasiones de las 3 legislaturas que él participó, como presidente ustedes participaron en 2 de ellas. En todas ellas no llegamos ni 2 años. Y en una de ellas, precisamente en la que estaba Marco Vergá, pues precisamente se hizo un avance importante dentro del plan insular, pero hubo una orden, según ha dicho el presidente del Cabildo por parte del Partido Socialista y de usted en concreto, para que no se continuara con el trámite del plan insular, porque ustedes no estaban por la labor de que se aprobara ese plan insular estando Pedro Sanginés de presidente. Ay, madre mía, es que yo he aprendido algo en la política nuestra, conejera, profunda, me refiero de Coalición Canaria, y es que todo lo que no hice, la responsabilidad es de otro. Si hay una sentencia, la responsabilidad es de otro, mía no. Si el informe del técnico no me gusta, le digo que la responsabilidad es del técnico en la toma de decisión, yo no tuve nada que ver. Ahora resulta que el que no se haya aprobado durante 10 años el plan insular de ordenación en la isla de Lanzarote y todos los recursos de los espacios naturales, del POR, del archipiélago Chinijo, de la Jeria, resulta que ahora es responsabilidad de otros partidos y no del que es presidente. Y sin embargo, a mí se me pide explicaciones de por qué no se... Quiero decir con esto, no, pero lo voy a... quiero decir, vamos al futuro. Lo voy a explicar, ¿Cómo está la situación lo voy a ahora explicar mismo? de una forma muy, muy sencilla. Ya llevamos 2 años. En este momento, no, llevamos lo voy a volver a repetir. Estamos en pandemia, ¿se ha gestionado bien la pandemia en la isla de Lanzarote? Yo creo que es lo mejor que se ha gestionado. Yo creo que lo hemos gestionado muy bien. Estamos gestionando la reactivación económica. Yo creo que más capacidad de trabajo y más horas de trabajo no se puede echar, ni por parte de todo mi gobierno, porque de verdad, ni por parte de toda la estructura organizativa y administrativa del Cabildo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, ¿qué ocurre con el plan insular? Lo que ocurre con el plan insular es que había un contrato con un equipo redactor de un trabajo que había hecho efectivamente e impulsado el que fuera consejero durante muy poquito tiempo, Marco Vergá, nuestro portavoz del grupo, y lo que ocurre es que ese documento no es válido porque no se adaptó a la ley del suelo, cosa que no se acordaron que tenía que adaptarse el mismo partido que aprueba la ley del suelo en el Parlamento. Esa es la situación. ¿Nosotros en qué momento estamos? Nosotros estamos en el momento de la actualización del plan insular en su propia adaptación y por supuesto en ir a resolver los problemas estructurales que tienen determinados sectores económicos en la isla de Lanzarote. Hoy tú te sientas con el sector turístico, y me refiero dentro del sector turístico todos y su representación, nadie te habla en absoluto que quiere más cama. Nadie. Todo el mundo hoy habla de sostenibilidad, Jorge. Europa habla de sostenibilidad. Europa habla de cambio climático. Europa habla del respeto al medio, a la naturaleza. Hoy, todo aquello que algunos se rieron y que recuerdo cómo se mofaban del discurso que planteaba el Partido Socialista, hoy no solo que lo asumen, sino que además bienvenido, lo respetan, lo apoyan y pretenden impulsarlo. ¿El PIO es necesario? Por supuesto. ¿Vamos a resolverlo? Evidentemente, pero yo no puedo engañar a la gente. Yo no le puedo decir a la gente que el criterio de prioridades que tenía el gobierno cuando se constituye tuvo que cambiar en el momento en que nos vimos sometidos a una pandemia. Puede estar justificado, Presidenta. Porque no estoy justificando, no, estoy puede estar justificado explicando que haya habido un retraso con todo el tema de la pandemia en el tema el retraso de 10 años. Sí,
pero que se haya continuado con ese retraso, que ya venía de 10 años, efectivamente. Pero lo que yo le quiero decir es, ahora mismo, ¿usted está a favor de sacar ese plan o realmente cree que ese plan ya no sirve y habrá que hacer uno nuevo? Oye, primero, el plan se tiene que adaptar a la ley del suelo, por tanto, ya es obsoleto. Gracias al plan insular de ordenación que tenemos en este momento, que algunos han criticado mucho, hoy Lanzarote nos levantamos con la noticia de que por primera vez en la historia, con un trabajo muy importante que hemos hecho, hemos conseguido, por primera vez, Lanzarote recibe el premio y la financiación por parte del Ministerio de Turismo de Lanzarote Sostenible, Lanzarote Isla de los Volcanes. Y recibimos una financiación del Ministerio de 1,6 millones de euros, con una aportación del 33% del Gobierno de Canarias y también del Cabildo. Es decir, podemos tener una dotación aproximada de 5 millones de euros que nos permitirá trabajar y seguir trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Hay que resolver? Claro que sí, pero primero tengo que resolver los POR, que son los recursos de los espacios naturales, para poder entrar en el plan de lo uso y rector de los mismos. Quiero decir, es que no hay nada. No hay nada. Presidenta, por lo que usted me está diciendo, no vamos a tener plan insular en esta legislatura. No, el plan insular en la aprobación definitiva, con la tramitación de lo que lleva una aprobación inicial y con todo el procedimiento, eso lleva un tiempo, pero por reglamentación y por ley. Lo que les voy a decir claramente es que no solo que se va a avanzar, sino se va a dejar los cimientos absolutamente hechos, porque eso es un compromiso político y afortunadamente tengo el apoyo del Gobierno de Canarias. Pero algo que le decía yo el otro día en el pleno al grupo de Coalición Canaria, díganme un solo proyecto, uno solo, que se haya presentado en el Cabildo de Lanzarote y que no se haya aprobado por el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Uno solo, no existe. Bueno, hay dificultades, por ejemplo, para una cosa que yo creo que es fundamental, el tema de los carriles bici, que creo que el Gobierno de Canarias también está por la labor de todas las obras que se hagan ya en Lanzarote nuevas de carretera, también se contemple un carril bici en paralelo a la carretera, ¿no? Lo cual pero siempre... eso no tiene nada que ver con el plan insular. Pero siempre han dicho no que los ayuntamientos que cuando ellos quieren hacer algo de ampliación no se los permite... No, eso no es así, primero porque existen los proyectos de interés insular y de interés regional, donde tenemos todos los mecanismos jurídicos y urbanísticos para que así sea. ¿Qué ocurre? Que hay determinados ayuntamientos, y que me imagino que hace referencia a ese, que en su propio plan de ordenación pues han cometido errores en su plan general, y por tanto hemos tenido alguna discusión, no solo en ese asunto, sino en otro, importante desde el punto de vista jurídico, porque no se ha hecho una buena planificación en el trazado de determinados viales. Pero quiero que sepan una cosa, proyecto de interés insular, proyecto de interés regional, se enmarca como existía antiguamente el artículo 47, que se deja sin efecto el planeamiento, se declara, tengo el órgano ambiental, tanto en el ámbito de su aprobación como el del proyecto, las competencias las tenemos transferidas y existe un convenio con el Gobierno de Canarias, y hoy afirmo en este medio de comunicación que no hay ni un solo proyecto presentado en el ámbito privado o en el ámbito público que no se haya aprobado. En cualquier caso, podemos pasar ya a otros temas también que interesan mucho, que son los de las infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que necesita Lanzarote. Yo creo que efectivamente Lanzarote se ha quedado muy atrás en el tema de la renovación de carreteras, de ampliación, de mejora. En este caso, ¿hay algún proyecto, 2 o 3 proyectos que usted diga que son un reto para la presidenta del Cabildo sacar adelante en temas de carretera, por ejemplo? Bueno, en temas de carreteras, evidentemente, porque se invirtió en 4 años en un gobierno de Coalición Canaria 3.000 euros en Lanzarote. 3.000 euros. Imagínense qué vergüenza. Pero es que no fue eso lo peor. Cuando yo en mi primera reunión que tuve con el consejero, que además trata muy bien también a la isla de Lanzarote, yo estoy muy agradecida, con Chano Franqui, que es el consejero de Carreteras, Obra Pública y Vivienda, que si quiere después podemos comentar algo sobre vivienda, y me decía, presidenta, es que no hay ni un solo proyecto presentado por parte del Gobierno del Cabildo, ni un solo proyecto, no estaban ni siquiera incluidos los planes Canarias Estado, Lanzarote.
Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Ahora son 40 millones de euros que se han puesto ya en marcha, no solo para la ejecución del trazado de Órsola, Guatiza-Órsola, sino también hay un tema que me preocupa muchísimo, que es la conexión con el Hospital General. Ese tema es un punto negro y muy serio. ¿Y cómo está ese tema? Pues vamos muy bien y lo vamos a vincular con un proyecto de interés insular, aunque afecte a una carretera regional, y lo que se hizo fueron las 3 alternativas. Sabe que siempre dentro de los colegios de ingenieros se elevan distintas propuestas para vincular cuál es la más viable. Además de la circunvalación del eje norte-sur, que ya también está dentro ya del convenio Canarias-Estado, que eso ya es un logro tremendo, y donde también nos van a presentar en los próximos días. Ahora tengo, después de esta entrevista, una reunión con el director general de carreteras que está aquí en Lanzarote. Hemos resuelto también la ejecución de la rotonda de Mácher, que saben que era una demanda que hacía el ayuntamiento de Tías, la circunvalación que permita el desarrollo del parque comercial e industrial de Playa Honda y circunvalar toda esa zona con la zona sur, que evidentemente tenemos un problema precisamente en el trazado de Mácher, donde la gente que va al sur, oye, pues se forman unas colas tremendas. Es decir, planificar y planificar bien. Primero hay que hacer los proyectos. Antes de hacer los proyectos, incluirlo dentro del marco jurídico que te permita la financiación. Una vez que tengas la financiación, tengan los proyectos, ya todo transcurre con más normalidad. Pero es verdad también, Presidenta, que llevamos 2 años y es verdad lo que usted dice, que no había proyecto por lo que hemos sabido y por lo que el señor Franklin nos ha dicho aquí, pero también es verdad que ha transcurrido 2 años y todavía, que yo sepa, ni se ha terminado de adjudicar ningún proyecto. Sí, ya están adjudicados todos los proyectos que acabo de citarle, tanto de la ejecución de la Órsola. Sí, es decir, adjudicado el proyecto, la redacción. No, pero la partida ya está. Las obras. Porque ahora ya se publica la obra. Lo importante es hacer las cosas bien. Si tú no puedes pedir algo que ni siquiera tienes hecho, es como soñar, es como si yo dijera, quiero un palacio de congreso, ¿verdad? Se ha hablado tanto en la isla de Lanzarote del palacio de congreso. Bueno, más de 20 años. ¿Saben lo que hice, Jorge? Lo primero que hice fue preguntar cuál era la situación en la que todavía no se había planificado. ¿Saben lo que hay? Nada, porque ni siquiera hay suelo. No había suelo, hombre. Es que no hay suelo para el palacio. No estaba la clasificación del suelo urbanísticamente. No se podía dar uso y llevan engañando eso lo cedió, a Lanzarote. Eso lo cedió el Ayuntamiento de Arrecife. No, el Ayuntamiento en la época de Enrique Pérez Parrilla. No, pero el Ayuntamiento cede y el Cabildo tenía que tramitar la modificación del uso de ese suelo para que pueda instalarse ahí. Por el tema del plan insular. Pues no, la modificación se hace, lo puedes hacer tú, tu modificación puntual, iniciar la tramitación. No se hizo nada, lo que no se puede es engañar a la gente. No se puede, porque ¿cómo van a creer en nosotros? Hay que decir las cosas como son, aunque duelan. ¿Se engañó a la población cuando se dijo que iba a haber un palacio de congreso? Sí. ¿Existía suelo para el mismo? No. ¿Estamos trabajando en la modificación? Créeme que sí. No le entendí bien, el desdoblamiento de la carretera Arrecife-Aeropuerto o Aeropuerto-Arrecife. Tenemos la reunión ahora. Ya se sabe, porque Alexis Tejera decía que se iba a apostar por algo lo más viable y había un proyecto mucho más ambicioso que al parecer se ha quedado aparcado y van a hacer el que ya estaba previsto en su día, que es circunvalar todo lo que es la zona industrial de Playa Honda hasta el aeropuerto. ¿Eso sigue así o...? Sí, hay 3 alternativas que se deciden ahora en la presentación de las mismas. Hay una parte en la que se planteaba la posibilidad de soterrar determinados tramos, había otra donde la conexión, por eso tuve la reunión también con AENA, porque sabes que con la aprobación del plan director, pues tienes que facilitar la conexión de esa circunvalación en esa rotonda y que permita luego irte por la LZ40 para ti, es decir, no es sencillo y participan todos, ¿no? Esta es una de las reuniones que tenemos ahora, te digo, esta tarde, con el director para que nos eleve la propuesta, la viable, la técnicamente... Es decir, que todavía no hay una decisión adoptada. Está muy... Porque usted alguna vez está bastante resuelta. Personalmente está bastante resuelta, decía que usted era más partidario de hacerla circunvalar, digamos, lo que es la zona industrial de Playa Honda. Yo lo que quiero es que San Bartolomé es un municipio que no es turístico, que no tiene ningún tipo de ingreso, que estratégicamente se vinculó y se desarrolló y se planificó la isla donde el principal parque comercial e industrial estuviese en la localidad de Playa Honda
y evidentemente necesita una serie de servicios e infraestructura que permita ser competitiva la zona. Eso se planificó en su día, hay ciertas aportaciones que hacen sectores que me parecen interesantes a la hora de tener en cuenta, yo creo que así se debe trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de la jornada de esta tarde. Bueno, pues ya veremos, porque yo creía que ya estaba tomada una decisión, pero veo que todavía este tema no está todavía cerrado del todo. Pero la financiación está. No, eso es lo importante. Y es lo importante, y en el convenio Canarias Estado también. Presidenta, he recibido algunas llamadas de gente, empresarios, gente sociales de la zona de Playa Blanca, porque están preocupados porque se va a inaugurar ahora, dentro de poco, se va a abrir el nuevo muelle de Playa Blanca, el puerto de Playa Blanca va a sufrir una mejora importantísima, pero va a haber mayor tráfico. Y hablaban de la posibilidad de que había que desdoblar o mejorar los accesos a Playa Blanca, la carretera de Playa Blanca. ¿Hay alguna idea en torno a eso? Sí, además lo he hablado con el alcalde, porque evidentemente es una zona que afecta al municipio y donde y también con el consejero, y ahí hay que buscar una solución. Tiene toda la razón, porque evidentemente tienes que facilitar el tráfico en un puerto que es estratégico para la isla, y buscando alternativas se están. En cuanto ya se defina las distintas propuestas, que no es sencillo, pues se buscará la solución, pero evidentemente ¿Tiene usted es un tema... alguna preferencia de alguna de las soluciones para... Tenemos alguna que hemos elevado la de para... utilizar la propia carretera antigua, ¿podría ser? Pues sí, esa es una de ellas, efectivamente. Vale, no, digo porque así no se consume más territorio. Efectivamente, no se trata solo de eso, sino que además esa carretera antigua, como llamamos, también va a ser estratégica de cara a la circunvalación del eje norte-sur, porque aquí de lo que se trata evidentemente no es de consumir territorio, pero sí de facilitar y de no bloquear el tráfico, que evidentemente se va a incrementar, si cabe, más del doble del que existe en la actualidad. Nos hemos quedado sin tiempo y tenemos muchas más preguntas, pero a ver si somos capaces rápido de tratar algunas. Tiene el canal Gestión, ya sabe usted la solución que tiene, hablan gente de que usted la decisión es intentar que Canal Gestión desaparezca, llegue a un acuerdo y retome, digamos, la institución pública de nuevo a la rienda de lo que era la antigua Inalsa. Yo lo que quiero es que se cumpla con el contrato, que las pérdidas que tanto decía en el anterior gobierno que se habían acabado y el gran logro y demás siguen existiendo. Lo que me he comprometido es que en la parte que le corresponde al Cabildo, al Consorcio y a Inalsa, pues se debe hacer mejoras significativas en las infraestructuras. Ten en cuenta que he desbloqueado 5 millones de euros que casi se pierden de una enmienda presentada a los presupuestos generales del Estado para el consorcio de Lanzarote, que afecta en una parte importante también a un núcleo tan emblemático para nuestra isla como es el Golfo en materia de saneamiento. Hemos firmado con Aquaes las 2 depuradoras, tanto para Arrecife como para Tías, por un importe que casi supera los 40 millones de euros que vamos a cofinanciar. Quiero decir, hay muchas cosas que hay que hacer, pero en ese trabajo de tan poco tiempo lo que pretendemos es eso, buscar la financiación y resolver el problema del agua que sigue teniendo y que sigue sufriendo la isla de Lanzarote. Presidenta, yo sé que usted, como todos los lanzaroteños, estamos muy preocupados con el tema puntual, pero que yo creo que es importante, como es el de Las Palmeras, la situación de estrés que están sufriendo por falta de agua y también por la enfermedad de la contaminación, en este caso también del famoso picudín. Pero lo cierto, Presidenta, es que no se ve una salida fácil, porque regar parece que no va a ser posible porque no hay suficiente agua depurada y de calidad para poder hacerlo. No sé si usted desde el Cabildo nos puede dar alguna tranquilidad, ¿tiene algo, se ha planteado algún una tranquilidad del estudio, el que se está trabajando además no hace ya tiempo, por eso algunos lo dicen porque ya tienen la información, entonces pretenden adelantarse porque ya yo sé, a mí es verdad que el señor Jacobo Medina ha dicho que se estaba realizando un estudio. Hay un estudio además que he contado con la colaboración de magníficos técnicos y también de la directora insular de ordenación del territorio, que es una conocedora y una funcionaria de reconocido prestigio en Canarias, y estamos trabajando porque, claro, Las Palmeras llevan muchos años sin tener un tratamiento adecuado
Y además me he puesto y le he tendido la mano también a los ayuntamientos porque evidentemente ellos solos no pueden, no solo lo que afecta a las carreteras generales, sino que yo siempre digo que las cosas importantes debemos estar todos juntos. Y no se trata de que tú eres competente ni el otro, sino el Cabildo tiene que estar como para lo que está, que es para ayudar, para colaborar, para planificar y para llegar allí donde no llega un municipio. Por eso lo del servicio de atención integral al dependiente, que tanta ilusión y tanta corazón le he puesto en esto. Lanzarote tiene que ser vista, que independientemente de que usted viva, pues no sé si en Arrecife, en La Caleta o en Taiche, y el que vive en Tinajo, en San Bartolomé, en Aría o donde sea, tengan los mismos servicios. Por eso el servicio de atención integral, que todos nuestros mayores tengan los mismos servicios, de atención ayuda a domicilio, de atención hacia el deterioro cognitivo que sufren, es decir, que seamos justos e igualitarios. Y hay municipios que tienen más recursos y hay municipios que tienen muy pocos recursos. ¿Cómo le voy a pedir yo a Tinajo, por ejemplo, que haga un tratamiento exhaustivo de sus palmeras si los recursos que tienen lo tiene para lo más? Porque es un municipio, entendido bien, pobre, pues requiere mayor apoyo. Pero ese estudio que usted dice da soluciones, porque me han dicho que no es fácil, me han dicho que no es nada fácil. No, lo que he pedido es, nosotros tenemos varios organismos, no solo de empresas públicas, sino también del propio gobierno de Canarias, y también ha participado, hay estudios interesantísimos por parte de las universidades. Entonces, visto el diagnóstico, que la situación de la palmera en Lanzarote no es distinta a la del conjunto del archipiélago, vamos a hacer un tratamiento exhaustivo. Incluso se ha hablado, te elevan propuestas de reagrupación de familias de palmeras, sabes que algunas están muy dispersas, entonces a la hora de tratarlas, si están más juntas, esa familia de palmeras están juntas, el tratamiento es mucho más efectivo. En eso se está, y yo espero que en los próximos, pues mire, deseo que en septiembre ya pueda ya informarlo, ¿no? Del tratamiento ya. Sí, sé que esto es un tema ahora de candente de actualidad, pero por si usted sabe algo, sabe que hay una propuesta por parte del Gobierno de Canarias para, creo que no sé si con un convenio con el Cabildo de Lanzarote, para restaurar la flora y fauna de la zona del Risco de Famara. Se ha creado una polémica porque al parecer se ha entendido que lo que pretende el Gobierno de Canarias es erradicar las cabras a través, no de las apañadas, como se ha hecho tradicionalmente, sino a través de abatirlas con rifle, vamos. Sí, muy preocupada sobre este asunto, además que me conoce lo sabe, no puedo evitarlo, y me quedé sorprendida sobre las distintas propuestas. Los colectivos pues ecologistas dentro del Pacto por la Biodiversidad, que evidentemente nadie discute, nadie cuestiona, sino todo lo contrario, apoyo de forma decidida, y también los colectivos animalistas sobre la forma en intervenir y actuar en nuestro medio, protegiendo la biodiversidad. Tenemos una reunión prevista, pero sí con mucha preocupación, porque evidentemente me gustaría encontrar, y eso es lo que he solicitado, soluciones alternativas, aunque sean pues más costosas o requieran de mayor compromiso público, pues el Cabildo está dispuesto. Creo que los ecologistas están dispuestos a hacerlo gratuitamente. Los ecologistas, hay pactos, hay acuerdos. En otras islas igual. Pero el Cabildo lo que ha, de momento, yo quiero es que de momento han de... parado el tema hasta mejor estudio, ¿no? Lo cual siempre es bueno para este tipo de cosas. Presidenta, estoy ya sin tiempo. La islote de La Fermina, se había dicho que se iba a abrir, la alcaldesa de Arrecife dijo que se iba a abrir hoy, si no me equivoco, hoy o mañana, no sé, un día de esto. Finalmente creo que no se va a poder abrir, hay cuestiones técnicas que no se han podido superar, técnicas administrativas en este caso. No, sí, es un tema de tramitación, de fiscalización, del expediente, el convenio está acordado, lo hemos visto políticamente, hemos hecho muchas gestiones, tanto la alcaldesa como yo, en costas, en fin, esto no ha sido muy sencillo, ¿no? Porque saben que las cosas tienen su cierta complejidad. El islote está terminado, lo explotará, entendiéndolo bien, el uso será de gestión por parte del consejero delegado de los centros de arte, cultura y turismo. Es una encomienda, ¿no? Una encomienda que le da el Cabildo a los centros. Lo hacemos de tal forma de que será un hito histórico para nuestra ciudad. Sabe que tengo un compromiso que adquirí por convicción pura. No puede ser que todos los municipios tengan todas las infraestructuras y servicios ya, bueno, mejorables, pero las tengan, y nuestra ciudad no.
Hay que recuperar la capitalidad de Arrecife, hay que recuperar infraestructuras de toda índole, como alumbrado, semáforo, problemas que tienen de saneamiento, de reasfaltado, de alumbrado, de seguridad. Dotación de seguridad. Es decir, en eso tienen a un cabildo que cumpla, un cabildo que financia, un cabildo que proyecta, un cabildo que adjudica, y el islote de la Fermina es un emblema de nuestra identidad, pero lo necesita de verdad de Arrecife. Y para recuperar esa capitalidad, la alcaldesa y yo estamos vamos, con mucha ilusión de abrirlo. ¿Y cuándo cree que puede abrirlo? ¿En septiembre ya? Eso ya es una cuestión que sí, pero quizás a lo mejor lo podamos hacer en el mes de agosto, porque el trámite es prácticamente el tema que tenían previsto para hacer acto y evento de la fiesta sanginense podría ser de todas maneras, ¿no? Sí, Usted claro, ha dicho que porque sí, ¿no? tenga en cuenta que el islote en este momento la competencia la tiene todo el gobierno municipal. Nosotros lo que queremos es echar una mano para la gestión del uso, porque no se le puede condenar, entiéndeme bien, al ayuntamiento con las dificultades propias que tienen las administraciones locales de la gestión del uso del islote de la Fermina, que ya estaba ya debatido y acordado por unanimidad por todas las fuerzas políticas del Cabildo. Nos tenemos que ir ya, pero Presidenta, ¿cómo anda el pacto con el Partido Popular? Pues muy bien, la verdad. Y siempre me dicen Partido Popular y Nueva Canaria. También usted ha dicho que lo va a reeditar, sí, doña Presidenta. Sí, yo mira, cuando hablo, se lo digo con sinceridad, muy bien porque tengo la fortuna, o tenemos la fortuna, de contar con mucha gente con muchas ganas de trabajar, porque queremos ya superar determinadas situaciones como la que estoy diciendo de Arrecife, que ojalá durante 10 años hubiera tenido esa complicidad por parte del Cabildo del Gobierno de Canarias. Quiero que funcione bien. Si usted me dice electoralmente lo que quiero, hombre, pues lo que quiere mi partido, lo que quiero yo, es gobernar con mayoría suficiente. Pero se precipitó usted, Presidenta, se le fue un poquito, no, para se subió nada. Mucho, como se dice uno, se subió demasiado. Yo creo que lo que funciona bien hay que contarlo y decirlo, porque justo sería, por mi parte, y desleal, no poner en valor lo que está funcionando. Pero usted lo que quiso decir es que funcionaba tan bien que se podría haber reeditado, ¿no? Seguramente se podrá reeditar, pero lo que quiero ¿Y qué le pareció que el vicepresidente, en este caso compañero de pacto, Jacobo Medina, que tuvo que salir a los 2 minutos antes de terminar todavía la rueda de prensa del balance, diciendo que no se había firmado nada? El vicepresidente y el Partido Popular en Lanzarote ha sufrido, como usted bien sabe, pues mucho, ¿no? Sobre todo por parte de Coalición Canaria, que ha hecho casi lo imposible. Creo que son dos formaciones políticas que, siendo absolutamente antagonistas, han colocado a Lanzarote, a la ciudad de Arrecife, a nuestra isla y a nuestro cabildo por encima de otro tipo de intereses tacticistas o partidistas. Todos sabemos lo que pasa detrás de todo. Lo importante es tener las mayorías suficientes para gobernar. Pero no le molestó que el vicepresidente le haya tenido que rectificar. Ay, por favor, Jorge, usted está ya ¿qué me va a molestar? De esas cosas, ¿no? A mí lo que quiero es que Lanzarote sea bien mirada. No solo dentro, sino también fuera. Y creo que estamos en el camino correcto. ¿El tema Sosa es una papa caliente para usted y para el PSOE? No, para nada. Yo creo que lo que ha pasado, fíjese como antes se hablaba, terminamos la entrevista con asuntos que ha abanderado, ¿no? Coalición Canaria y que han hecho una política, en mi opinión. El tiempo coloca a todo el mundo en su sitio. Recuerda cuando decía que habían usurpado la portavocía y que no podía cobrar por eso. Fíjese que de eso ya no se habla. Y no se habla porque ya saben que han metido la pata y han hecho un daño extraordinario. Miren, el consejero de Sanidad, claro que hay solución. Claro, es que el consejero de Sanidad, que tiene que pedir perdón por ser médico, por ser funcionario, algunos no lo son y llevan 22 años cobrando del Cabildo de Lanzarote, como el señor Sanginés. 22 años cobrando, liberado por parte del Cabildo de Lanzarote. El señor Sosa, funcionario, es médico, y eso no se lo regaló nadie. Y por tanto los derechos que tiene un funcionario público y sus retribuciones son suyas, no es una cuestión política. ¿Y la ley antitransfugismo no le afecta para nada? ¿Y sabes lo que significa la ley antitransfugismo? Es que Sosa no es tránsfuga. ¿No es tránsfuga para usted? No, para mí, no, por ley. Leamos la ley de transfugismo y comprobaremos cómo esos requisitos, a lo mejor se olvida el señor Sanginés, que gobernó con Sosa en la legislatura ¿También pasada. era tránsfugo en aquel entonces? No lo era tampoco. La ley de transfugismo es que, claro, mire, se dice entonces, ¿quién es un tránsfuga? Bueno, pues aquel tránsfuga es aquel que en el uso de su voto no solo es que se vaya a otra formación política
en contra del criterio de la suya. Y esto no lo ha hecho el señor Sosa. El señor Sosa se presentó por San Borondón, mal que le pese a Coalición Canaria. Y aquí, en este medio, usted hizo una entrevista al presidente de San Borondón y a la secretaria general de Coalición Canaria. Y aquí, en este medio, se explicó y se hizo público el acuerdo del pacto que hizo. Y por tanto, a los ciudadanos de Lanzarote se le dijo que San Borondón iba en la alianza electoral con Coalición Canaria en el número 5. Eso es lo que ha hecho el señor Sosa. Respetar las directrices que le marcó su partido político. Me parece de una gravedad tan grande que hayan, pero un disparate decir pero que el señor Sosa de sanidad, reciba, ¿no? Sí. recibe, pero el señor Sosa tiene el salario a quien le corresponde, ya, que pero que es sanidad funcionario, en este caso. pero que no le el cabildo corresponde. que le paga, lo me refiero. No, y a lo mejor el cabildo, si le paga, le tendrá que pagar. Es que a lo mejor lo que quieren es que pague el cabildo, pues pagará el cabildo. Pero el señor Sosa tiene la retribución que le corresponde como funcionario. O sea, no es una retribución que usted pone como partido político, es que yo no he visto nada igual. Pero en fin, algunos tendrán que hacérselo mirar. Presidenta, la verdad que teníamos muchas más preguntas y le agradezco que haya venido el último día de la temporada política de Lanzarote Televisión, en este caso de Café de Periodista, y esperemos que el futuro sea mejor todavía para Lanzarote. Soy optimista, soy muy optimista. Yo le iba a preguntar si era usted optimista de cara a usted cree que ya en septiembre podemos decir a todos los que nos están viendo que efectivamente las cosas van a mejorar. Van a mejorar y no estamos solos. Tenemos el apoyo del gobierno de España, de su presidente, tenemos el apoyo del gobierno de Canarias y de su presidente, tenemos el apoyo, por supuesto, de todo el cabildo y van a venir, a partir de ahora comienza la reactivación. Solo pido y deseo algo, que no cometamos los errores del pasado, sino que Lanzarote siga por la senda de lo que hemos venido defendiendo siempre. Una isla singular, una isla distinta, una isla sostenible, una isla respetuosa con el medio, una isla que cuando se visite no solo se enamore de ella, sino que se quiera repetir. Dolores Corujo Berriel, presidenta del Cabildo de Lanzarote, de verdad, muchas gracias y hasta otra ocasión. Esperemos que a finales de Navidades podamos hacer la otra entrevista con Dolores y ver si todas estas cosas que está diciendo se cumplen, al menos se empiezan muchas de ellas, porque va a ser muy importante para todos nosotros. Muy buenas tardes y le deseo en este caso ya nos despedimos de la temporada, como dije al principio, de la temporada del curso político de 2020-2021. Regresamos en septiembre. Buenas tardes.